Antes de empezar este video quisiera agradecerles a todos ustedes de manera muy especial porque el 2024 el canal cerró el año con 5000 suscriptores. Logré cumplir con la meta que me propuse allá por enero del 2024 cuando empecé con este proyecto. Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes. Esperemos que en este 2025 el canal pueda seguir creciendo y seguir cumpliendo todas las metas con sus likes y sus suscripciones. Llegaremos a 10.000 suscriptores a finales del 2025. Yo estoy seguro que con el apoyo y cariño de todos ustedes sí se puede. Ahora sí, vamos con el video. Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. Este es el primer programa del año 2025. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y que tengan un año lleno de amor, prosperidad y felicidad. Para abrir este año volvemos con un tema impactante en la política internacional y es que Justin Trudeau renunció al cargo de primer ministro en Canadá luego de 9 años en el poder. ¿Cómo se dio esta impactante renuncia y qué consecuencias tendrá en la política de Canadá y en la política internacional? Desde que emergió en el ámbito político, Justin Trudeau se caracterizó por ser un líder liberal. Sin embargo, en los últimos años, su popularidad fue bajando en un sector de la población canadiense, producto del incremento del costo de vida y la política migratoria del país. ¿Cuál es el perfil público de Justin Trudeau y cuáles fueron algunos hechos importantes de su mandato como primer ministro en estos 9 años? Justin Trudeau nació en la Navidad de 1971 en Ottawa, la capital de Canadá. Su conexión con la política se dio desde chico, pues su padre, Pierre Trudeau, fue primer ministro canadiense en dos periodos entre 1968 a 1979 y entre 1980 a 1984, siendo la principal figura política del país durante 15 años, algo nunca antes visto. Desde niño, siguiendo los pasos de su padre, Justin mostró simpatía por el Partido Liberal y no dudaba en alabar sus ideas de una sociedad bilingüe. Cuando Pierre dejó el poder en 1984, Justin pasó a tener una vida fuera de la esfera pública y a realizar sus estudios de manera discreta. Obtuvo una licenciatura en literatura y otra en educación y ejerció como profesor de una escuela secundaria en Vancouver. En septiembre del 2000, Pierre Trudeau falleció de un cáncer de próstata y durante el funeral, Justin dio un discurso altamente emotivo, elogiando las virtudes de su padre. Este discurso llamó poderosamente la atención de miles de canadienses, así como de algunas personalidades del Partido Liberal, quienes destacaban la gran elocuencia de Justin y sus convicciones políticas afines a las de su padre. Es en el 2006 cuando se empieza a involucrar activamente en la política, específicamente en las actividades del Partido Liberal, pues en dicho año apoyó a Gerard Kennedy en búsqueda de la dirección del partido. Un año más tarde, en 2007, Justin Trudeau sería elegido por los liberales como candidato a diputado en la Cámara de los Comunes por la ciudad de Papineau, elección que ganaría para ocupar su primer cargo público. Año tras año, fue ganándose la simpatía de los integrantes de su partido y de la ciudadanía, hasta que el 25 de mayo de 2011 anunció su intención de liderar el Partido Liberal. Sería en abril de 2013 cuando en las elecciones liberales arrasó con el 80% de los votos para convertirse en líder de su partido y en la nueva esperanza de los liberales para volver al poder tras largos 9 años de oposición. Es así como en las elecciones federales de 2015 participa como candidato a primer ministro frente al conservador Stephen Harper, quien llevaba 9 años en el máximo cargo del país. La campaña de Trudeau se enfocó en aprovechar su carisma natural para explicar las propuestas económicas de reducción de impuestos en la clase media y aumento de los mismos en la clase alta, generando un gobierno más igualitario. El 19 de octubre de 2015, Trudeau resulta vencedor obteniendo no solo el cargo de primer ministro, sino que también la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, logrando 180 de los 338 escaños. De esta forma, se convertía en el segundo primer ministro más joven de la historia de Canadá y en el hombre que devolvió al Partido Liberal a formar un gobierno mayoritario luego de 9 años de ausencia en el poder.
Las principales decisiones de Trudeau durante sus primeros años de mandato fueron legalizar la asistencia médica para morir y aprobar la ley del cannabis legalizando la marihuana recreativa. En cuanto a la política exterior, el primer ministro selló acuerdos comerciales como el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Un hecho destacable en su relación con el país norteamericano se dio cuando un día después de asumir el cargo, Trudeau le comunicó al entonces presidente estadounidense Barack Obama que Canadá retiraría sus fuerzas militares del combate contra el Estado Islámico y solo proveerían entrenamiento. En 2019, Trudeau ganó una nueva elección federal, con la que fue reelegido como primer ministro. Sin embargo, esta vez, el Partido Liberal no conseguiría la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, con lo cual el gobierno dejó de ser mayoritario. Los analistas indican que es en este punto donde la imagen pública de Trudeau se empieza a desgastar y sus decisiones comienzan a ser cada vez más cuestionadas tanto por la oposición como por algunos liberales. Tras la reelección, el primer ministro se centró en contener la pandemia de COVID-19 y anunció un programa nacional de cuidado infantil. Entre 2020 y 2022, las críticas al manejo de la pandemia eran mayoritarias en todo el país. Se criticaba la limitación de las libertades de las personas y esta protesta fue escalando tanto que en 2022 se produjo el llamado Convoy de la Libertad, en donde un grupo de camioneros iniciaron una manifestación masiva que se quejaba por el sistema de vacunación y las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno. Ante ello, Trudeau declaró estado de emergencia e indicó que los manifestantes eran terroristas. Hizo arrestar a varios de los protestantes y congeló sus cuentas bancarias, además de imponer una restricción al uso de armas en el país. En este punto, la popularidad y la simpatía del primer ministro ya empezaba a tener una caída más que notoria. En marzo de 2024, Trudeau sería demandado ante el Tribunal Supremo de Ontario por el caso de las cuentas bancarias, situación que aún está en deliberación y podría encontrar culpable al primer ministro de extralimitarse en sus funciones. Las presiones contra Trudeau cada vez eran más altas y las respuestas del primer ministro eran cada vez más débiles. El desgaste del hombre carismático que supo ganar la simpatía de casi toda Canadá era evidente. Sin embargo, a pesar de esta evidente crisis en el gobierno, pocos se esperaban la renuncia que habría de ocurrir en los primeros días de 2025. A finales de octubre de 2025 se desarrollarán las elecciones federales en Canadá, donde se elegirá a un nuevo primer ministro. Las encuestas hacen prever una inevitable derrota de los liberales frente a los conservadores. Es por ello que, entre otras razones, se explica la renuncia de Trudeau. ¿Cómo se dio esta renuncia y cómo afectará al desarrollo de Canadá y a la política internacional? Fue el lunes 6 de enero cuando Justin Trudeau sucumbió a toda la presión y críticas que venía sufriendo en los últimos meses. Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional, manifestó el hombre que lleva 9 años como primer ministro de Canadá. La primera explicación que dio Trudeau para su decisión fue que no siente que él sea la mejor opción de su partido para las elecciones de octubre y ha reflexionado que es más conveniente hacerse a un lado por el bienestar de Canadá. Además, otro anuncio importante que hizo la máxima figura de la política en Canadá fue que el Parlamento permanecerá cerrado hasta el 24 de marzo. Esto con el fin de evitar la moción de censura que la oposición planeaba hacer contra su gobierno. En su discurso de renuncia, Trudeau enumeró sus principales logros en el cargo, como la reducción de la pobreza, y lamentó no haber podido evitar la polarización política que se vive en el país. Esta decisión supone que Trudeau permanecerá provisionalmente como primer ministro de Canadá hasta que el Partido Liberal encuentre a su reemplazante. El Partido Liberal de Canadá es una institución importante en la historia de nuestro gran país y nuestra democracia. Un nuevo primer ministro y líder del partido mantendrá las ideas y los valores del Partido Liberal, manifestó Trudeau en su discurso de renuncia. De esta forma, los problemas del aumento del costo de vida, el aumento de la inmigración y principalmente el mal manejo de las protestas del Convoy de la Libertad terminaron con el mandato de Justin Trudeau, quien se vio sobrepasado por los críticos y no encontró soporte dentro de su propio partido. Tras esta renuncia, la pelota ahora está en la cancha del Partido Liberal, pues deberán encontrar el reemplazante de Trudeau en un contexto nada favorable.
pues, sumado a los problemas internos que vive el país y que dieron pie a la renuncia, deberán afrontar la amenaza del electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer fuertes aranceles a los productos canadienses. Los analistas ya aseguran que es poco probable que el nombramiento del nuevo primer ministro ocurra de forma rápida. Lo ideal sería encontrar un reemplazante antes del 20 de enero, fecha en que Trump asumirá como mandatario en Estados Unidos. Ante este escenario, es muy probable suponer que una guerra comercial entre Canadá y la potencia norteamericana ocurrirá a como dé lugar, por lo que el nuevo primer ministro designado tendrá que sumar un problema más al ya caótico escenario político que vive el país. Se sabe que el nuevo líder liberal podría ser primer ministro por muy poco tiempo, pues la oposición ha anunciado que derrocarán al gobierno en la primera oportunidad que tengan. Lo que es claro es que el Partido Liberal tiene como plazo máximo el 24 de marzo para nombrar al reemplazante de Trudeau, pues ese día se reanudarán las sesiones en el Parlamento. Algunos nombres que se proyectan como nuevos líderes del Partido Liberal son los de Mark Carney, exdirector del Banco Central de Canadá, y Chrystia Freeland, ex ministra de Finanzas de Trudeau. Ambos nombres, sin embargo, no serían lo suficientemente fuertes para vencer en las elecciones de octubre, pues parece inevitable un triunfo conservador en dichos comicios. Las últimas encuestas indican que los liberales obtendrían un 21% de votos frente a un 47% de los conservadores. Debido a que Trudeau esperó tanto tiempo para anunciar su renuncia, esto dejará poco tiempo a su sucesor y al partido para prepararse para elecciones anticipadas, explicó Daniel Beland, analista político canadiense. Así, el futuro más probable para Canadá es que con la renuncia de Trudeau no solo se haya terminado el mandato del líder carismático, sino que también se haya acabado casi una década del Partido Liberal en el poder. Si Trump termina aplicando los aranceles que promete, la política económica del nuevo primer ministro deberá ser lo suficientemente fuerte para sostener al país. De lo contrario, la guerra comercial se sumará a la nueva división política interna que mantiene en una inusual crisis a uno de los países que recibe mayor cantidad de inmigración a nivel mundial. América estará expectante en conocer el nombre del nuevo primer ministro y sobre todo en conocer cómo afectará el cambio de mando al desarrollo económico de uno de los países más caros del mundo. Veremos si tras la renuncia de Trudeau, los liberales logran encontrar el candidato idóneo para hacer frente a los conservadores o si por el contrario estos últimos logran cumplir las expectativas de las encuestas y triunfan en las elecciones de octubre de 2025. El mundo estará atento a ver qué es lo que sucede con el futuro político de Canadá. Con esto termina el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Ya saben que me pueden regalar un like y una suscripción si es que les gustó el video. Es completamente gratis y con eso me apoyan un montón. También me pueden seguir en mi red social de Instagram donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Nuevamente les digo que pasen un feliz año 2025 y que sigan pasando unas felices fiestas. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.